Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Listo, iniciaré. Ay, me olvidé. Antes de iniciar acá. Ya. ¿Por qué no sale la otra? A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve, chicos? Uy. Chicos, ¿se logra ver la pantalla? ¿Perdón? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya, ok. Ay, solo que esto se ve muy... Me tapa. Ay, ¿cómo voy viendo yo esto? Ahí está, ya está. Goodbye. Listo. El tema la clase de hoy va a ser pericarditis aguda. El objetivo de la clase, definir pericarditis aguda y crónica, reconocer sus causas más relevantes, identificar el cuadro clínico típico y las formas de presentación crónica, aplicar un enfoque diagnóstico actual, establecer el diagnóstico diferencial y seleccionar el tratamiento según el fenotipo clínico. Comenzamos con la parte del pericardio en sí, la anatomía de este. El pericardio normal es un saco con dos capas, ¿ya? El pericardio visceral y el parietal.
La primera capa, o sea, el visceral, es una capa cerosa, es una membrana cerosa, perdón, separada del pericardio parietal, fibroso por una pequeña cantidad de líquido de 15 a 50 ml, perdón, que es resultado de ultrafiltrado del plasma. El pericardio normal, al ejercer una fuerza restrictiva, impide la dilatación de las cavidades cardíacas, en particular de la aurícula y ventrículo derecho. Ya, por ejemplo, en el caso de ejercicio, se puede evidenciar esto. También fija la posición anatómica del corazón y puede retardar la propagación de infecciones desde los pulmones y cavidades pleurales hacia el corazón. A pesar de ello, ya el que haya una ausencia, digamos, congénita del pericardio, ya no es causa de una enfermedad clínica manifiesta. Respecto a la definición de pericarditis, hablamos de la inflamación del pericardio. Ya, puede ser aguda, menor de 4 a 6 semanas, incesante subaguda, mayor de 4 a 6 semanas, recurrente, un nuevo episodio tras un intervalo libre de síntomas de 4 a 6 semanas y crónica mayor de 3 meses. Uy, bueno, ya. La clasificación en sí va a depender, aparte del tiempo de duración del proceso inflamatorio, también depende mucho de la parte etiológica, ¿ya? Entonces tenemos que la más común de todas las pericarditis agudas, ¿ya? Pues es la idiopática o viral, y viral, perdón, ¿ya? Y luego siguen las otras causas que pueden verlo aquí. ¿Se logra ver? No sé, creo que no. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Ya. Entonces, en la parte infecciosa tenemos las virales con todos sus patógenos. La piógena, la tuberculosa, ojo que en nuestro medio puede ser una causa relativamente importante. Micótica de otras infecciones tipo sifilíticas, por protozoos o parásitos. En la infecciosa, la idiopática, que es la más común, por insuficiencia renal, por neoplasias, por traumatismo, ¿ya? Disección aórtica y una fuga de sangre al saco pericárdico, un infarto miocárdico agudo, posradiación también, fiebre familiar del Mediterráneo, otros síndromes con fiebre periódica, precarditis familiar y metabólica, y vinculada a la autoinmunidad por casos como fiebre reumática, conjuntivopatías a la cabeza LES, farmacoinducida también por proquinamida, lacina, isoniazida, donde viven varios medicamentos, y después se lesión al corazón, ya sea en una pericardiotomía postraumática. Bueno, como ven, son varias causas. Ahora, ¿cómo bajo esto? Ya. Caracho. ¿Qué pasó aquí? Ajustar. Ya está. Ya nomás. Entonces, según el cuadro anterior, según ese cuadro de su Harrison, ya. Y bueno, eso es aparte de otra literatura sacada de internet, que también es casi lo mismo que refiere su Harrison. Tener en cuenta, como dije, que las causas pueden cambiar según el contexto geográfico. En países desarrollados predomina la etiología viral idiopática, por cirugía cardíaca previa y por radioterapia. ¿Ya? Globalmente también nos habla de su Harrison de que la tuberculosis es una causa de las principales, ¿ya? Pero tener en cuenta las otras causas que les nombré, sobre todo también las renales, que debemos acabar los pacientes renales y neoplásicos. En el caso de la pericarditis aguda, es un proceso patológico más frecuente que afecta al pericardio y posee 4 características diagnósticas principales, ¿ya? Entonces tenemos que va a haber bueno, son 4 características para nosotros diagnosticar la pericarditis aguda, tiene que tener mínimo 2. Ya, entonces está el dolor torácico típico,
el frote pericárdico, los cambios en el EKG característicos del derrame pericárdico. Comenzamos por el primero, que es el dolor precordial. Va a ser un dolor intenso, retroesternal y en el área precordial izquierda. La irradiación puede ser al cuello, brazos u hombro izquierdo. El dolor es pleurítico, es agudo y se agrava con la inspiración y la tos. Aunque en ocasiones puede ser constante, es constante, es que se raya el borde del trapecio o el otro brazo, similar a un infarto agudo de miocardio, y puede ceder cuando la persona se siente y flexiona la cintura hacia adelante. Se va a intensificar con el decúbito dorsal y en casos de pericarditis con una lenta evolución, o sea que se llena poco a poco el saco pericárdico, ya no va a haber ese tipo de dolor. Por ejemplo, en la tuberculosis, ya, o en casos de pericarditis posirradiación o formas neoplásicas y la urémica. Entonces, como ustedes pueden ver, el dolor es casi similar al de un infarto agudo de miocardio. Lo que a veces es difícil diferenciar uno del otro. Obviamente para el diagnóstico nos van a servir los biomarcadores séricos, el daño miocárdico, ya que van a ser más elevados, por ejemplo, la troponina, la creatinquinasa va a ser más elevado en el infarto. Bueno, y otros exámenes que se deben realizar, ¿no? A ver, el siguiente. Ay, ¿cómo pasó? Ya está. En el caso del frote pericárdico, ya, es audible en algún punto de los pacientes que tienen pericarditis, bueno, alrededor del 85%, ya puede poseer incluso 3 componentes por cada ciclo cardíaco y se describe como raspante, rayadura o rascadura. Ya. Generalmente se le percibe más a menudo al final de la expiración con la persona erecta y la cintura flexionada hacia adelante. Entonces, el frote pericárdico más o menos se escucharía así, un poquito. ¿Se escucha? ¿Se logra escuchar? Chicos, No se escucha, doctora. voy a subirle un poco el volumen, a ver. Ahora, ¿no logran escuchar? Yo te escucho mejor, doctor. Es como si alguien estuviera raspando, ¿no? Cuando raspar el tecno, ¿cómo explicarlo? Pausa. Ya. Listo. Y la siguiente característica es, me lleva la tostada, ya está, el electrocardiograma. Ya. En sí, para la pericarditis aguda, perdón, va a haber 4 etapas. ¿Ya? En la primera etapa se va a elevar o se advierte una elevación amplia de los segmentos CCT, a menudo con una concavidad hacia arriba y abarca 2 o 3 derivaciones corrientes de las extremidades. Asimismo, también se puede ver que hay una depresión del segmento PR por debajo del segmento TP, que refleja la afectación de la aurícula. Ya. Generalmente no hay cambios en los QRS, a menos que se forme un derrame que sea bastante voluminoso. Ya. La segunda etapa, ya los segmentos CCT se van a normalizar. En la tercera etapa, las ondas T se van a invertir. Y en la última etapa, la cuarta, los ojos de G se van a normalizar. Ya. La diferencia con el infarto agudo de miocardio es que hablamos que en el ST va a haber una concavidad hacia arriba, mientras que en la elevación del el ST en el infarto agudo de miocardio van a ser unas sesiones convexas. ¿Ya? Y los cambios en el infarto agudo de miocardio se va a poder normalizar hasta capaz en algunos días.
Ya. También pueden surgir ondas Q con pérdida de la amplitud de la onda R e inversiones de la onda T, que suelen observarse en algunas horas antes de que los segmentos CT se tornen isoeléctricos. Son casi, bueno, similares como digo, pero hay ciertas características pequeñas que espero que cuando sean los que quieren ser cardiólogos van a tener que bueno, ver. En el caso del derrame pericárdico, se acompaña de dolor y de los cambios en el EKG ya nombrados. Si es un derrame voluminoso, hay alternancia eléctrica. Ay, se me comió acá las... Ah, no, acá viene. Ya, la complicación de ese derrame pericárdico es que llega a un taponamiento cardíaco. Los ruidos cardíacos pueden ser a la auscultación más débiles. Puede que el frote, incluso la palpación del impulso pueda desaparecer. Y puede comprimir la base del pulmón izquierdo y generar el signo de Ewart, que es una señal imprecisa de matidez y de mayor flebito, más egofonía, hacia el ángulo del hombro izquierdo. En la radiografía, obviamente, se va a ver el aumento de la silueta cardíaca y algunos logran ver el patrón de botella de agua. Entonces, en el EKG, en el caso de pericarditis aguda, se van a observar elevaciones difusas del segmento ST, placa en B2, en B3, también ven en B4, B5, B6, ya. Se advierte desviación de segmento PR por una corriente concomitante de lesión auricular. Esto es sacado de su Harrison. Y en el caso de un taponamiento cardíaco hay una alternancia eléctrica. ¿Alguien sabe qué significa alternancia eléctrica? Doctora, me parece que son variaciones en el voltaje del QRS. Generalmente se da en el complejo QRS, ya, varían de latido a latido. Es como que si tuvieras, justo con el 12B es bonito, un QRS grande y de pronto uno chiquito, uno grande y uno chiquito. Esta es la alternancia eléctrica, ya que se suele ver en el taponamiento cardíaco. Bueno, esos son los 4 características que tenemos que evaluar para el diagnóstico de nuestra pericarditis aguda. Entonces, ¿qué estudios podemos hacer en estos pacientes, aparte del EKG ya nombrado? Es el estudio de ecocardiografía, ya que es un procedimiento sensible, específico, sencillo, no invasivo, que se puede realizar a la cabecera del paciente y permite localizar y calcular la cantidad de líquido pericárdico. Generalmente es la ecocardiografía transtorácica, ya, pero si hay algún tipo de sospecha, vemos también la transesofágica, ¿no? Ojo que también la cuantificación no es totalmente exacta y depende mucho del operador que realice este ecocardio. Ya. Y bueno, para medir justamente el derrame pericárdico, ya se mide un espacio relativamente libre de ecos entre el pericardio posterior y el epicardio ventricular izquierdo, ya como un espacio entre el ventrículo derecho anterior y el pericardio parietal. Aparte de la evaluación de ecocardio, que va a ser la más valiosa de todas, también podemos pedir una tomografía cardíaca o resonancia magnética, pero solo en casos aquellos de que yo piense o vea de que este derrame está como septado, loculado. En casos de complicaciones, ahí se suele pedir estos exámenes. El tratamiento de la pericarditis aguda, ya, lo que es el tratamiento médico, se inicia con el reposo, ya, más el ácido salicílico de 2 a 4 gramos al día, con AINES, por ejemplo, el ibuprofeno 600-800 miligramos cada 8 horas, o la indometacina de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, el protector gástrico por los AINES, un eprazol, ya. Y si hay respuesta positiva a esta dosis, se continúa por 1 a 2 semanas y luego se puede ir disminuyendo, ya. Agregado a esto agregado a esto también se da la colchicina de 0.5 miligramos cada 24 horas, si es menor a 70 kilos,
o de 0.5 miligramos cada 12 horas mayores a 70 kilos por 3 meses, ¿ya? La colchicina va a intensificar la respuesta de los AINES y ayuda a reducir el riesgo de la pericarditis recurrente, ¿ya? Además, hay también la opción de los glucocorticoides, bueno, los corticoides, ejemplo, la prednisona 1 miligramo por kilogramo por día, pero es como una segunda línea. ¿Ya? La primera es la que están viendo ahí. Entonces, en caso de que no me respondan o no me toleren el tratamiento con AINES y colchicina, voy por la segunda opción, que es corticoides. ¿Ya? Lo malo de que al tratar con corticoides hay un riesgo de recurrencia de esta pericarditis. ¿Ya? Este corticoide se daría solo por 2 a 4 días y con reducción de la dosis gradualmente. Si el paciente tiene, digamos, el antecedente de que es anticoagulado, no se pueden dar los anticoagulantes, ya porque también puede ocasionar la hemorragia dentro de la cavidad pericárdica y provocar un taponamiento. Como un tercer escalón, también el Harrison nombra de que se puede dar acetoprina o la ananquira, que también es útil, o son útiles en pacientes que tienen recurrencias múltiples y frecuentes, ¿ya? Que no sirve ningún tratamiento anterior, ¿no? Y si después de todo esto no funcionan ninguno de estos medicamentos, ya hablamos de la pericardiectomía, pero este procedimiento tampoco no va a terminar con las recurrencias. La mayoría de los pacientes con pericarditis aguda puede tratarse de forma ambulatoria con seguimiento cuidadoso. Sin embargo, cuando sospechan causas específicas como tuberculosis, una neoplasia, una infección bacteriana, o en cualquiera de los factores de alto pronóstico como fiebre, un inicio subagudo o derrame pericárdico voluminoso, se va a recomendar la hospitalización. Antes que me olviden, voy a lanzar la primera pregunta. Esa primera encuesta. Finalizo encuesta. Son 31 y solo han respondido 16. Ya, vuelvo otra vez aquí. Entonces, si hablamos de la pericarditis aguda, vamos a ver lo que hablábamos de la complicación del derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco. ¿Ya? ¿Qué es? Es la acumulación del líquido que ocasiona obstrucción grave de la entrada de sangre en los ventrículos. Las causas más frecuentes son pericarditis idiopática, pericarditis secundaria enfermedad neoplásica, tuberculosis o hemorragia en espacio pericárdico después de una fuga por sección aórtica, cirugía cardíaca y traumatismo con anticoagulantes. Pues cuando hablamos de taponamiento cardíaco, la cantidad necesaria para producir taponamiento, cuando es agudo, por así decirlo, puede ser solo de 200 cc, mientras que si son derrames lentos que han ido provocando una adaptación del pericardio, pueden llegar hasta 2000 cc, o incluso más. Ya. Para evaluar este taponamiento cardíaco tenemos la tríada de Beck, ya, que son los ruidos cardíacos hipofonéticos, la presencia de irritación yugular y que el paciente tenga hipotensión, lo cual es resultado de una limitación en el llenado ventricular
con la caída del gasto cardíaco y la presión sanguínea, obviamente. Cuando ya hablamos un poco de lo que es el EKG en el taponamiento cardíaco, va a haber disminución de la amplitud de los complejos QRS, puede haber alternancia lenta que ya la nombramos, ya de las ondas P, QRS y OT, y debe despertar la sospecha de taponamiento cardíaco, ¿no? Cualquiera de estos cambios. Más obviamente la clínica. Acá no borré la imagen. A ver, alguien que me diga qué es el pulso paradójico. Diego. Sí, doctora, es la exageración, o sea, hay una respuesta fisiológica del corazón. Cuando se inspira, desciende cierta presión, pero en el pulso paradójico eso se exagera y pues supera los 10 milímetros de mercurio. Le falta algo ahí. A ver, alguien más que tenga la idea completa. Cristian. Hola. Bueno, respecto, bueno, este pulso paradójico principalmente, bueno, se podría presentar en un taponamiento cardíaco, ya que aumenta el retorno venoso del ventrículo derecho y va a disminuir el llenado ventricular izquierdo. Pero ¿cómo se evalúa cuál o cómo yo veo que es un pulso paradójico? Por ahí van sumando las ideas. Mm, Bueno, mientras siguen pensando, lanzo segunda encuesta. Me puse tiempo. Ajá, bien cambió. Un ratito, Camila. Y cierro encuesta. Ok, Camila, ¿qué pasó? ¿Cuál es la idea? En sí, doctora, el pulso paradójico vendría a ser cuando el pulso va a disminuir durante la inspiración, pero va Ya. a disminuir la presión arterial sistólica en menor de 10 milímetros de mercurio. Ok, gracias, Camila. Entonces, es una caída anormal de la presión arterial sistólica superior a 10 milímetros de mercurio. Ya generalmente ocurre en la inspiración. Clínicamente, nosotros cuando estamos tomando la presión también podemos percibirlo como una disminución notable en la fuerza del pulso o que no hay pulso a la inspiración, cuando es muy severo el taponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales hablábamos de que al inhalar, la presión en el pecho va a disminuir ligeramente, lo que permite que ingrese un poco más de sangre al lado derecho del corazón. ¿Ya? Pero en causas como el taponamiento cardíaco, el asma grave o el EPOC, ¿ya? El corazón se ve comprimido o sufre cambios de presión extremos, y es lo que va a provocar que al llenarse más el lado derecho del corazón, el tabique que se separa del labio izquierdo se desplaza, o sea, como que ocurre como un abombamiento. ¿Ya? Entonces, va a reducir
el espacio para que el ventrículo izquierdo se llene y bombee la sangre. Y esto justamente se traduce en la caída de la presión al respirar. Este es el pulso paradójico. Ya. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ok, entonces, para también valorar el taponamiento cardíaco, aparte de lo que hemos hablado, nos va a servir la ecocardiografía transtorácica. Ya, como primer examen, ¿no? Los otros que ustedes ven ahí, nuevamente la ecocardiografía transesofágica, la TEM, la resonancia magnética, perdón, este, se pueden realizar en casos de derrames loculados que ocasionan un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cómo se ve en un ecocardiograma transtorácico ese taponamiento? ¿Ya? No conseguí el Doppler, generalmente también lo valoran con ecografía Doppler. Haber un incremento extraordinario de las velocidades de flujo por las válvulas tricúspide y pulmonar durante la inspiración, en tanto que las velocidades de flujo por la vena pulmonar y válvulas mitral y aórtica disminuyen, ya, como ocurre también en la pericarditis constrictiva, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí van a ver evidente que en el taponamiento cardíaco, prácticamente no se logra ver, o sea, se cierran las cavidades del lado derecho. Hay un colapso de estas cavidades, ¿ya? Eso es lo más notorio que pueden ver. Ya el Doppler, ustedes, van a ser cardiólogos, lo estudian un poquito más. El tratamiento de ese taponamiento cardíaco es una urgencia, una emergencia. Entonces tiene que hacerse una pericardiocentesis, ¿ya? El líquido pericárdico propio del derrame va a poseer unas características típicas de un exudado. Ya, en países desarrollados la causa más frecuente del líquido sanguinolento es una neoplasia, una falla renal, o sea, una enfermedad renal o una lesión cardíaca. Y en países en vías de desarrollo la tuberculosis también puede causar derrame exudativo, sanguinolento o ambos. Listo. Y para la evaluación de esta pericardiocentesis ya tenemos varias formas de ingresar o sea, para hacer la pericardiocentesis. La más común es la subsifoidea, ya. Obviamente es un examen que idealmente tendría que ir acompañado de una guía ecográfica, ya. Aunque en casos severos, ya, por ley de emergencia, se puede realizar sin la guía ecográfica, obviamente un personal que sepa hacer pericardiocentesis. Y antes que me olvide, todo procedimiento con consentimiento informado se le explica a la familia, excepto en que el paciente esté ya con una gravedad tal de la enfermedad que por ley de emergencia los proteja o los ampare a ustedes de que era hacerlo en ese momento, el paciente fallecía. Listo. Pericarditis obstructiva crónica. Ya. La definición, esta patología es consecuencia de la cicatrización de pericarditis fibrinosa o fibrinosa aguda o la resorción del derrame pericárdico crónico, seguida de la obliteración de la cavidad pericárdica con la formación de tejido de granulación. Este tejido de granulación se va a contraer y a formar una cicatriz firme que va a rodear con fuerza el corazón y también puede calcificarse. En países como el nuestro, en vías de desarrollo, un alto porcentaje de los casos suelen ser de origen tuberculoso, pero en Norteamérica y en Europa es una cosa poco común. Ya. Las causas en muchos enfermos se va a desconocer el origen de la enfermedad. Ya, posiblemente el fenómeno, o sea, puede ser un episodio sintomático o olvidado de pericarditis viral aguda o idiopática. Puede desarrollarse después de, como dije, pericarditis idiopática viral o aguda o recidivante por traumatismo de un coágulo sanguíneo organizado, de cualquier cirugía cardíaca o ser consecuencia de radiación en el mediastino,
una infección purulenta, histoplasmosis, enfermedades neoplásicas, en particular cáncer de mama, pulmón y linfoma, artritis reumatoide o lupus, o enfermedad renal crónica tratada por diálisis a largo plazo. Bueno, cualquiera de estas causas ya va a provocar una incapacidad de los ventrículos para poder llenarse, ya, debido a que el pericardio está engrosado y rígido. El llenado ventricular se va a entorpecer al inicio de la diástole, pero va a disminuir de manera repentina cuando se llega al límite elástico del pericárdico. ¿Ya? En la diferencia con el taponamiento cardíaco es que el llenado ventricular se va a entorpecer durante toda la diástole. En cambio, acá solo en el inicio. Las manifestaciones clínicas son variadas, también dependiendo también del paciente. Lo que más refiere es fatiga, incremento del peso por retención de líquidos, edema, disnea, ortopnea, ya, anasarca, puede haber atrofia del músculo estriado, caquexia y el pulso paradójico también puede estar presente. Antes que me olvide. Lanzo siguiente encuesta, creo que es la última. No, sí, no, sí, solo he hecho 3. Diablos. Se me borró una encuesta, no puede ser posible. Ya fue la vida. Y finalizo encuesta. Silencio, silencio. Ya, me faltan solo 2 diapositivas y creo que con eso vamos terminando. Respecto a los exámenes auxiliares para desarrollarse en esta pericarditis constrictiva, en el EKG se van a observar bajo voltaje de los complejos QRS y puede haber aplanamiento o inversión difusa de las ondas T. En menos de la mitad de los pacientes de fibrilación ventricular. En la radiografía de tórax, ya, la silueta cardíaca puede ser normal o ligeramente agrandada. Ya. Puede haber calcificación pericárdica, ya sí, generalmente se ve más en la pericarditis tuberculosa. Si es tuberculosa puede ocasionar calcificación del pericardio, como también no puede haber la calcificación, o sea, tampoco se van a regir por eso para pensar que es tuberculosis o no. Ya. Puede también esa patología llegar a involucrar el problema hepático. Es por eso que también se deben pedir justamente ecografía abdominal y perfil hepático, porque puede llegar a ser un tipo de cirrosis cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que buscar también en la ecografía abdominal? Una hepatomegalia o la extensión del hígado, acompañada también de ictericia y ascitis. Ya, o sea, puede sugerirme el diagnóstico de cirrosis hepática, pero es una complicación de esta patología.
Y bueno, y la ecocardiografía va a mostrar lo que es el engrosamiento del pericardio, engrosamiento de la vena cava inferior y de venas hepáticas e interrupción repentina del llenado ventricular al inicio de la diástole con función sistólica ventricular normal. Y también puede evidenciar aplanamiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Respecto al tratamiento, lo que se indica es la ablación del pericardio. El tratamiento definitivo para esta patología y debe ser lo más completo posible. Al ser una cirugía, eso también depende, perdón, hay un riesgo y sobre todo también se evalúa la penetración del miocardio por parte del proceso fibrótico y la clasificación, la radioclasificación que tienen. También debe evaluar la intensidad de la atrofia del miocardio, la extensión de la disfunción secundaria de la función hepática, renal o de ambos órganos y el estado general del paciente. La mortalidad quirúrgica en intervención es de 5 a 10%. Entonces, con eso terminaría la clase de hoy. La literatura es enteramente, la gran parte es el Harrison. Ya, hay guías, sí, pero no las he tocado mucho esta vez. Me pareció que estaba más explicado en su Harrison. ¿Alguna duda, chicos? Ay, ¿cómo se me comió mi encuesta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nadie dice nada, todos están ahí y en otra cosa. Respecto, a ver, a las preguntas que les mandé, gracias a Abigail, vamos a ver. En un adulto, estas son fáciles nuevamente, en un adulto inmunocompetente a la etiología más frecuente de la pericarditis aguda es idiopática viral. ¿Qué más tengo acá? No creo que no te he mandado. El dolor típico de la pericarditis aguda suele ser o suele, ya, es un tipo pleurítico que empeora con la inspiración y el decúbito y mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante. Entonces la respuesta era la C, mejorar al sentarse e inclinarse hacia adelante. Ya, la siguiente, ¿cuál era? El EKG típico de pericarditis aguda muestra con mayor frecuencia. El patrón clásico es elevación difusa del ST, generalmente va a ser cóncava, depresión del PR, o sea, también la C. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Si no hay dudas, se pueden retirar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Solo, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.